Bienvenidos a esta cápsula explicativa sobre el reino fungi. En esta nos vamos a enfocar en la morfología que presentan los hongos macroscópicos. Recordemos que las dos divisiones que forman hongos macroscópicos son las divisiones Ascomycota y Basidiomycota. Lo primero que debemos hacer es reconocer que un macrohongo está compuesto por dos tipos de cuerpo. Un cuerpo fructífero o reproductivo, que es al que comúnmente nosotros denominamos como hongo y que vemos a simple vista creciendo sobre diferentes tipos de sustrato cuando damos un paseo cuidadoso por un bosque, por un potrero o incluso en algunos de los troncos de nuestras plantas o en nuestros jardines creciendo sobre algún tipo de desecho. El otro tipo de cuerpo en el hongo es el cuerpo vegetativo y en este caso el cuerpo vegetativo estará conformado por el conjunto de hifas que generalmente no vemos, sino que éstas se encuentran bajo el sustrato. Cuando sucede que los nutrientes disponibles para el hongo ya no son los suficientes, el cuerpo fructífero generalmente se degrada, pero el cuerpo vegetativo sigue bajo el sustrato y sigue latente para que cuando las condiciones sean las ideales puedan crecer de nuevo. Entonces, si establecemos una analogía entre un hongo y una planta, el cuerpo fructífero o reproductivo sería el análogo al fruto del árbol y el cuerpo vegetativo sería el análogo a las raíces de la planta. Para la división ascomicota. En el caso de la división ascomicota vamos a reconocer diferentes morfologías de ascocarpos o cuerpos fructíferos. En el caso del apotecio, este siempre va a tener una forma de copa o de disco. Estas copas en algunas ocasiones pueden tener un estípite o pie o también pueden ser unas copas que van ancladas directamente al sustrato. Vamos a reconocer en el apotecio una zona que se denomina himenio y el himenio precisamente es la zona sobre la cual se desarrollan las ascas y las ascosporas. Recordemos que el asca siempre va a tener una forma de saco, una forma alargada y dentro de ella se encuentran las ascosporas que se originan por meiosis y que generalmente va a ser un número de 8. Hay que especificar en este caso que la primera división de las ascas es por meiosis y la segunda es por mitosis. De ahí que se tengan las 8 ascosporas. La otra estructura importante de reconocer en el apotecio son las paráfisis y las paráfisis son ascas estériles que no llegaron a producir las ascosporas, pero que tienen una función muy importante a la hora de la dispersión de las ascosporas. Y en las imágenes tú estás observando algunos apotecios o formas de apotecios. En este caso sería una forma de copa con estípite y el estípite precisamente sería esta forma de pie que estamos observando acá. Cuando se hace un corte transversal y se observa al microscopio, entonces
El himenio sería toda esta estructura y ya dijimos que sobre el himenio precisamente se forman las ascas con sus 8 ascosporas. Y ahí en el esquema pues seguimos observando siempre la misma estructura de el apotecio. La otra forma que vamos a encontrar de estructura de reproducción sexual en los ascomicota es la forma de peritecio. Y en el caso del peritecio siempre va a tener esta morfología parecida a un globo o a un cántaro y siempre va a tener un ósculo o un poro a través del cual salen las esporas al ambiente. Siempre vamos a tener en cuenta esa característica. Y las ascas con las ascosporas se desarrollan hacia el interior de esa estructura. Ahí lo estamos observando en un corte transversal visto al microscopio. Y cada uno de estas estructuras que observamos acá como pequeños globitos corresponde precisamente a un peritecio. En este caso son los peritecios que se observan cuando hacemos un corte longitudinal de un espécimen del género Silaria. Entonces, al interior de cada uno de estos peritecios se forma la estructura de reproducción, es decir, la asca con sus ascosporas. Otra de las formas es el cleistotecio y en el caso del cleistotecio no es más que una estructura parecida a un globo, pero en este caso es cerrado, completamente cerrado y únicamente se abre para liberar sus esporas cuando estas ya están maduras y presionan las paredes del cleistotecio de tal manera que éste termina por rasgarse y liberar las ascosporas. Y luego las ascas y las ascosporas, ya vimos que generalmente van a tener una forma de saco, el asca, y que dentro de esta se van a encontrar las ascosporas, generalmente siempre en número de 8. Y las otras estructuras muy importantes en el caso de la reproducción de los ascomicota son las paráfisis que ya mencionábamos que tienen una función de ayudar en la dispersión de las ascosporas al momento que éstas ya han madurado. En algunos casos podemos encontrar algunas ascas con más de 8 ascosporas, pero son únicamente en algunos géneros y esto sirve de criterio taxonómico para su clasificación. En el caso de la división Basidiomycota, lo que vamos a observar es un cuerpo fructífero con múltiples morfologías y para conocer cada una de sus partes se hace uso de la morfología conocida como Z. Entonces, la estructura superior la vamos a conocer como sombrero o píleo. El píleo va a ser siempre esta estructura que conserva esa forma de sombrero y que en algunas ocasiones vamos a encontrar, por ejemplo, estos remanentes que parecen escamas que sirven como criterio taxonómico en la clasificación de los géneros. Las escamas
observadas sobre la superficie del sombrero generalmente corresponden al velo universal del hongo. La otra estructura importante es el himenio o himenóforo, y sobre este es donde se desarrollan los basidios con las basidiosporas. Recordemos que en los basidiomicotas, a partir de cada basidio se forman 4 basidiosporas. Luego, la estructura que sostiene al sombrero y ancla al sustrato es el estípite o pie, que sería toda la estructura prácticamente que sostiene al hongo. En algunos casos también podemos encontrar una estructura que conocemos como anillo, y ese anillo es un remanente del velo parcial que ha estado protegiendo al himenio o al himenóforo. Y en algunas especies, sobre todo por ejemplo de los géneros Amanita y Volvariella, vamos a encontrar esta estructura que conocemos como volva. Y la volva es un remanente del velo universal que ha estado protegiendo al hongo durante su estadio de huevo. Y luego, pues acá se les menciona el micelio, y el micelio en este caso pasaría a formar parte ya del cuerpo vegetativo. Recordemos también que todo el cuerpo fructífero siempre va a estar compuesto por hifas. Y acá es la representación de una amanita, y acá en la cutícula hace referencia a las hifas coloreadas que le dan el color característico a esta y a múltiples amanitas. Y estas pues serían escamas, que son los remanentes del velo universal y que se consideran al momento de analizar las características taxonómicas de diferentes grupos de hongos. Entonces recordemos el estípite o pie, el píleo o sombrero, la volva, el anillo, el himenóforo son las estructuras más representativas que debemos aprender a identificar en un basidiomicota. Y en el caso de los basidiomicotas pertenecientes a la clase de los gasteromicetes, debemos reconocer que en este caso el himenio está contenido dentro de una estructura que se denomina gleba y que es precisamente una sola masa de hifas y de esporas. Una característica importante en este grupo es que generalmente los basidios se degradan, y por lo tanto cuando los observamos al microscopio no se notan los basidios, sino únicamente las basidiosporas. Y la estructura carnosa que protege a la gleba en sus primeros estadios se denomina peridio, y este peridio se desgarra por un punto sobre el cual libera a las esporas en el momento de que éstas ya están maduras. Un caso importante de este tipo de hongos de la clase Gasteromycetes lo forman los hongos del orden Phalales, o aquellos que tienen una forma faloidea, y en este caso el himenio siempre va a estar contenido en una gleba protegida, pero que sobresale cuando el cuerpo fructífero ya está maduro. En este caso se trata de una gleba delicuescente, porque cuando se toca pues ya se siente que se degrada o se vuelve como agua. Bien, esto sería en cuanto al conocimiento de la morfología que podemos encontrar en los hongos macroscópicos. Muchas gracias.